Mucha atención. En Venezuela, una nueva radiografía del país acaba de ser publicada. Megaanálisis, una reconocida empresa de estudios de opinión, revela cómo piensan, sienten y valoran el proceso electoral planteado por el régimen para este próximo 25 de mayo. ¿Qué piensan del liderazgo de los políticos, de la oposición, de los representantes del régimen? ¿Preservan aún la idea de marcharse? Durante los primeros 3 meses del 2025, más de 1.000 personas en Caracas y en otros 23 estados fueron entrevistados en un estudio que deja algo claro. La desconfianza crece, el dinero no alcanza, la migración sigue presente y las ganas de participar en un proceso electoral sin garantías, convocado por el régimen, con el mismo Consejo Nacional Electoral, no tiene sentido alguno. Los datos y el análisis que incomodan al régimen, con nuestro invitado en esta parte del programa. Rubén Chirinos Leáñez, es presidente de la encuestadora venezolana Megaanálisis y está con nosotros la tarde de hoy. Rubén, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, Idania, un placer. El gusto es nuestro. A ver, Rubén, comencemos. Dado la proximidad de las elecciones para el 25 de mayo, toda la actividad que está desarrollándose en torno a la fecha, comencemos por aquí. ¿Qué piensa la gente? ¿Votaría en este proceso electoral? ¿Participarían? En lo absoluto, para nada, Idania. Los venezolanos están completamente divorciados en este momento de participar en una nueva convocatoria, en una convocatoria que nazca de este actual CNE. Los venezolanos en un 83.7% están determinados a no participar, a no votar de una elección el próximo 25 de mayo. Es profunda la desconfianza, muchas dudas pendientes por aclarar por parte del ente comicial. No hay garantías reales para que el voto sea realmente de confianza para los venezolanos ejercerlo. En fin, más de 8 de cada 10 electores no irán a las urnas en una eventual elección regional del CNE. Será un evento desierto de electores y bueno, muy difícil de ocultar esa realidad para los convocantes. Ahora, dentro de esta decisión o dentro del panorama político venezolano, Rubén, el 28 de julio quedó atrás, a la gente se le olvidó. Tampoco es una situación que pueda seguir esgrimiéndose como algunos lo quieren plantear de que es pasado. Para los venezolanos eso no es cierto. Es una respuesta sobre olvidarlo negativa por parte de los venezolanos. Un 84.5% se mantiene fiel a ese evento, se mantiene unido a los principios que llevaba el 28 de julio, la necesidad de un cambio, la necesidad de que el país recibiera de nuevo a los migrantes. Para nada, en lo absoluto, el 28 de julio no es olvidado y no quiere ser olvidado por parte de los venezolanos. Los venezolanos quieren mantenerse unidos al 28 de julio porque el 28 de julio tiene como principal característica que tiene un incentivo asociado, la posibilidad real de un cambio al generar una variación en el puesto de presidente de la República. Otra elección, otro evento, no tiene esa coyuntura asociada. Por lo tanto, y más aún sabiéndose ganadores, los venezolanos no están dispuestos a olvidarlo. Claro. Y ahora que nombras esa posibilidad cierta de cambio, asocio, digamos, con Edmundo González, que finalmente fue el ganador del 28 de julio. ¿La gente tiene claro eso? Por más que el régimen intenta una y otra vez querer convertir una mentira en verdad. Eso es correcto, Idania, indistintamente de por quién hayan votado. Indiferentemente de por quién hayan votado, los venezolanos tienen conciencia de lo que pasó. El venezolano no es un ente mononeuronal
como algunos políticos pretenden considerarlo. El venezolano podrá ser atemorizado, podrá ser de alguna manera tratado de ser chantajeado o de alguna manera manipulado. Podrán tratar de hacerlo, pero el venezolano piensa, el venezolano razona, el venezolano no es ingenuo y distintamente por quien haya votado, 9 de cada 10 venezolanos tienen una percepción clara, que el ganador del 28 de julio fue Edmundo González. Entonces, si ahí incluimos a los segmentos chavistas, apenas un 7.6% considera que el resultado de la victoria de Edmundo González no es eso, sino que el ganador es Maduro. Estamos hablando de que prácticamente todos los venezolanos tienen la percepción de que el ganador es Edmundo González. 90.5% del porcentaje preciso de esta percepción y ante tamaño número, difícilmente revertir esa realidad por, como digo, por mucho chantaje, por mucho intento de amedrentamiento. La realidad es una sola para los venezolanos y es que el ganador fue Edmundo González el 28 de julio. Por otra parte, Rubén, pero asociado al tema electoral, hay sectores de la oposición que quieren participar, están llamando a votar. Hay algunos que piensan lanzarse de candidatos. Hay gente de un sector de la oposición trabajando para ello. ¿Qué piensa la gente en relación a esto? ¿Está de acuerdo? No, para nada, Idania. Los venezolanos en este momento histórico, y bueno, desde hace un buen tiempo, tienen muy claro quién es quién. Los venezolanos, hay algunos políticos que llaman a mantenerse coherente, firme frente a algunos vejámenes, radicalismo. Para los venezolanos eso es decencia. Entonces, la convocatoria a una elección, obviando o tratando de obviar un evento como el del 28 de julio, para los venezolanos no es algo decente, no es algo que comulgue con el deber ser. Por tanto, aquellos que sean parte de ese evento solamente van a ser vistos como demócratas que buscan justas aspiraciones por un 10.9% de los venezolanos. Un 81.8% los va a considerar políticos que le son fieles, serviles al gobierno de Maduro y al chavismo. Quien tome la decisión, no siendo chavista o diciendo que no es chavista o haciéndose ver como opositor, de participar en esta elección, simplemente quedará retratado a los ojos de una mayoría como un político que le es servil y funcional al gobierno y al chavismo. Bueno, ojalá se enteraran, Rubén, ojalá vean la encuesta y tengan conocimiento de esto quienes están pensando en lanzarse. Dentro de toda la circunstancia país, dentro de la economía mundial, la gente sigue pensando en que migrar de Venezuela sigue siendo una posibilidad para ellos. Sí, y Dania, estamos hablando de que alrededor del 44% de los venezolanos aún tienen esos pensamientos, le pasa por la mente esa realidad, ese escenario, y eso realmente tiene que ver mucho con el tiempo que pasa, con el tiempo que transcurre, con el hecho de que aún no se produzcan los cambios. No obstante, esa incertidumbre en la que vive el 44.6% de los venezolanos es una incertidumbre que, bueno, que se ha prorrogado mucho en el tiempo. Tiene una principal causa y es el hecho de que el chavismo se mantenga en el poder. No es un incentivo el hecho que haya algún tipo de mejora económica, porque se queda pequeño frente a los efectos negativos que representa para los venezolanos la prolongación de Maduro y del chavismo al frente del gobierno. Entonces, la principal motivación real para que los venezolanos estén pensando o mantengan en el radar de pensamientos, por llamarlo de alguna manera, la posibilidad de emigrar, es la permanencia de Maduro, el chavismo y el socialismo al frente del poder. En el momento en que esa situación no esté presente, indistintamente de la misma situación económica, y esto no es sorpresivo porque es que vienen asociadas otras coyunturas, otras consecuencias con la permanencia de Maduro y el chavismo en el poder, pero indistintamente de que en el momento en que ya esto no esté presente en la realidad
del venezolano, el pensamiento por migrar va a disminuir de manera considerable y muy, muy abrumadora. Es el principal detonante a la migración, la presencia de Maduro y el chavismo al frente del poder en Venezuela. Bueno, lamentablemente, mientras insisten en atornillarse, como tú señalas, pues es una posibilidad. Siempre Maduro va a empujar a la gente a que salga. Sí, para los venezolanos lo es, Idania, no, porque de la mano de Maduro viene consolidado y del chavismo viene consolidado el socialismo, que para los venezolanos es historias sin fin de apagones, problemas eléctricos, historias que no tienen explicación de servicios públicos, colas por bombonas de gas o cilindros de gas, a medio llenar que duran apenas unos días y luego tienen que hacer nuevamente colas en todo el país. Este proceso para hacerse de un cilindro de gas es el que existe, problemas con los servicios públicos de agua, ahora está de nuevo apareciendo la inseguridad, en fin, la presencia de Maduro y el chavismo al frente del poder en Venezuela también es sinónimo de corrupción, que se traduce en menos oportunidades, en salarios pírricos, miserables, de $2, $3, en fin, viene asociado el socialismo, viene asociado el chavismo, viene asociada la figura de Maduro a una línea interminable de situaciones calamitosas que en sí conjugan esa posibilidad de pensar en migrar mientras estén frente al poder. Ahora, Rubén, pensar distinto sigue siendo percibido como un crimen. Lo pregunto porque también eso explicaría lo que mucha gente se pregunta, es decir, sería una respuesta. Cuando la gente dice, bueno, ¿por qué si hay tanto descontento? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se ve gente en la calle? ¿Por qué no se hace presión social? ¿Pensar distinto sigue siendo considerado como un crimen y una razón de acoso? Sí, 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 sin lugar a dudas. Los venezolanos, y así nos los manifiestan en nuestros entrevistados, sienten que colgar una foto en WhatsApp, que hacer un comentario en WhatsApp, en Instagram, algún estado, alguna crítica, viene asociada a un número importante de riesgos. Quizás muchos infundados, pero de eso se trata el terror, de eso se trata el atemorizar, crear situaciones donde al final no terminan por existir. Personas que por hacer algún comentario en su WhatsApp, en un grupo, luego es delatado por otro miembro de ese grupo y luego es investigado, luego se le abre algún tipo de apertura de procedimiento y empieza una serie de situaciones a transcurrir que terminan por generar temor y miedo. Entonces los venezolanos se eximen de opinar públicamente. Para poder hacer este levantamiento tuvimos, es de carácter telefónico, tuvimos más de 14.000 intentos, algunas entrevistas en esta pregunta en particular, en donde el 78.23% dice que se siente perseguido y que hay inseguridad política en el país. Algunos en particular abortaban la entrevista. Entonces, ciertamente, es una situación presente de manera constante en el día a día del venezolano. Lo piensa para opinar, piensa para decirlo en un autobús, en una parada, frente a alguna situación, siempre está a la defensiva, porque sabe que del otro lado, muy cercano, puede haber alguien que le delate y exacerbe una queja sana, una queja oportuna, un malestar debido, lo exacerbe y lo connote al nivel de terrorismo o algún tipo de otra situación, y bueno, de esto se trata. Pero sí, esta situación está presente en la cotidianidad del venezolano. No obstante, no deja de pensar y no deja de sentir como ha venido sintiendo. Hablemos del liderazgo, porque no podemos revisar estos números, la encuesta, y dejar de lado los liderazgos y la confianza, la credibilidad de los venezolanos
en los políticos que se mueven en el entorno. Hace mes y medio, 2 meses hablamos de tu encuesta anterior y María Corina seguía ocupando ese primer lugar para los venezolanos. ¿Qué trae esta encuesta ahora? Mira, en esta pregunta, en lugar de ser una pregunta por la figura de María Corina, colocamos 8 nombres que hacen mucho ruido en la política venezolana, muy mencionados, muy citados diariamente en medios, en la dinámica, en la narrativa política nacional. Hablamos de María Corina Machado, Edmundo González, Nicolás Maduro, Manuel Rosales, Enrique Capriles, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Al plantear estas 8 personas en una sola pregunta, bueno, en este caso son 2 preguntas aglutinadas en una gráfica, ¿en cuáles de estos 8? La pregunta es de respuesta, es cerrada, pues son 8 los nombres, pero de respuesta múltiple. Puedes responder 1, 2, 3, todos o ninguno. ¿En cuáles de estos nombres no confía usted y en cuáles de estos 8 políticos o nombres no confía usted? Bueno, al contrastarlo, al enfrentarlos a todos en una misma pregunta, encontramos que María Corina Machado tiene un 73.9% de opiniones de confianza en su favor versus un 14.9% de opiniones de desconfianza, seguida de Edmundo González con un 52.9% de confianza y un 18.3% de desconfianza. Luego, después de esos 2 nombres, el resto de los 6 nombres de la pregunta, Nicolás Maduro, Enrique Capriles, Diosdado, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, todos tienen un balance negativo en donde generan más desconfianza que confianza entre los venezolanos. Es decir, los venezolanos no creen lo que ellos dicen. Los venezolanos no apuestan a la palabra de ellos. No apuestan a la palabra de Maduro, no apuestan a la palabra de Enrique Capriles, de Rosales, etc. Fíjate, Nicolás Maduro tiene apenas 9.5% de confianza versus un 88.1% de desconfianza. Maduro puede anunciar un aumento salarial de lo que fuere y para los venezolanos no es creíble. Puede anunciar un plan que va a sacar a los venezolanos de la situación calamitosa en la que se encuentran y no es creíble. Manuel Rosales tiene apenas 6.4% de confianza y 74.8% de desconfianza. Algo similar a Enrique Capriles, que ambos se presentan como figuras de oposición, pero para los venezolanos no lo son. 77.9% desconfía en Capriles Radosky, cuando apenas un 5.6% confía en él. Entonces, esa situación es sistemática. Lo mismo sucede con Jorge Rodríguez, con Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, cuyos números son aún más pequeños, 4.2, 3.9 y apenas 2 puntos de confianza para Delcy Rodríguez. Entonces, en términos generales, como conversábamos hace 2 semanas, hay 2 grandes liderazgos, una gran líder que es María Corina Machado, que arrastra a Edmundo González, que también se ha fortalecido por sus actos fuera del país, pero el resto es un desierto de desconfianza de personas en las cuales los venezolanos no creen. Es la situación del liderazgo del país. Hay un vacío de otras voces, porque también el mismo tema del temor ha influido en la presencia de otras voces que hagan eco, sean caja de resonancia de los mensajes de las 2 figuras más importantes, que son María Corina Machado y Edmundo González. Finalmente, Rubén, ¿me diste algo relativo al presidente Trump en esta nueva encuesta? Sí, por supuesto. Después de, ya han pasado varias semanas y muchos días de su toma de posición y sus primeros actos en función de Venezuela, ya está consolidado que desde el gobierno de Donald Trump hacia Venezuela hay una estrategia de máxima presión. Y bueno, le preguntamos a los venezolanos que si creían que Nicolás Maduro y el gobierno de Maduro resistiría al final toda esta política de máxima presión que Donald Trump ha iniciado en contra de Maduro y su gobierno. Hay un 51.6% que considera que no lo resistirá, que al final Donald Trump vencerá y obtendrá réditos de su estrategia. Hay apenas un 11.1% que dice que sí soportará esa estrategia o política de máxima presión, y hay otro 37.3%
número bastante alto, que está indeciso, no sabe, atento, quizás a tener más avances de por dónde termina siendo o aumentando esta presión para hacerse una opinión. Pero sin lugar a dudas, 51.6% versus un 11.1% son números también una diferencia bastante importante de los que creen que Donald Trump al final vencerá en esta narrativa, en esta diatriba y estrategia de máxima presión, vencerá a Maduro y a su gobierno. Quiero agradecer este espacio a Rubén Chirinos Leáñez, presidente de la encuestadora venezolana Mega Análisis. Rubén, como siempre, gracias, un abrazo. Siempre a la orden, Idania, siempre un gusto, es un deber como venezolano darle voz a lo que piensan y lo que sienten realmente los venezolanos de a pie y hacerlo conocer a nosotros mismos y al mundo. Gracias de nuevo, Rubén.